Ayer en el sermón hablé de un tema que dije, este tema no lo voy a dejar escapar, porque yo mismo que llevo tantos años predicando el Evangelio sobre la piedra angular, además un tema que me ha resultado tan bonito, la piedra angular. Yo soy la piedra angular. Pues resulta que en Zacarías, capítulo 4, hay un versículo que evidentemente está conectado a ese. Y es cuando dice Dios una palabra a Zorobabel, palabra de Dios a Zorobabel, le dice al profeta Zacarías. Y le dice, sacará la piedra cabeza con gritos de favor de Dios a él. Sacará la piedra cabeza. Es decir, Zorobabel, que era un antepasado de Jesús, que fue el que trajo a una gran cantidad de deportados de nuevo a la Tierra Santa, va a ser la piedra cabeza de la construcción que va a tener lugar en Jerusalén. Había muchas ciudades en Jerusalén, en la Tierra Santa, aunque a veces se llama Israel a todos, casi siempre. Hoy día, cuando se habla de Israel, se entiende todos los que vivían en la Tierra Santa. Había muchas ciudades, pero Jerusalén era la cabeza del pueblo hebreo. Y por eso reconstruir Jerusalén era necesario para la construcción espiritual. La reconstrucción material de Jerusalén era necesaria para la reconstrucción espiritual. Primero la muralla. Tenían enemigos que querían matarlos. La muralla era totalmente necesaria. Ya sabéis que con una muralla pocos hombres pueden defender un perímetro frente a muchos más. Y además esos muchos más no lograrán tomar la ciudad sin grandes pérdidas. Eso era así entonces y siguió siendo así hasta la aparición de las armas de fuego. Pero siendo la muralla tan necesaria, en el centro espiritual de Jerusalén estaba el templo. Y el templo era la otra cosa que había que reconstruir. Pues bien, en esta labor de reconstrucción material necesaria para la reconstrucción espiritual, dice Dios a ese descendiente de los reyes de Israel, Zorobabel, que él va a ser la piedra cabeza. No una piedra más, una piedra cabeza. A veces esto se traduce de modo que se entienda un poco más, pero las palabras hebreas son esas. No se nos dan explicaciones y tampoco tenemos más textos para saber a qué se refería. Pero es verdad que todas las piedras no son iguales. Vemos a veces ruinas de antiguos monasterios, sobre todo en Inglaterra, y dices, mira, se puede caer esta piedra, la otra, además allá, pero si se cae esa, se cae todo. Hay piedras que si se caen, todo lo demás va al suelo. Hay piedras que son símbolo de lo que sucede con los seres humanos, tanto en la sociedad humana como en la Iglesia. Sacará la piedra cabeza con gritos de favor a él. Se refiere al favor ante Dios. Esta expresión piedra cabeza, claro, resuena en nosotros más por lo que Jesús dijo
Yo soy la piedra desechada por los arquitectos de la que habla el Salmo. Y es una piedra que no es una más, es esencial. A Pedro mismo se le va a decir a él que es piedra, y a los apóstoles se les van a decir que es piedra, y San Pablo a los cristianos. Es una construcción. Eso es una cosa tan bonita. La iglesia. Después, Lucas 20, 17. La piedra que habían rechazado aquellos que construían ha llegado a ser la cabeza de esquina. Se suele traducir por piedra angular. Pero literalmente el texto sagrado dice, la piedra que habían rechazado aquellos que construían ha llegado a ser la cabeza de esquina. Vamos a ver, cuando dice cabeza, tiene también el sentido de lo más importante. Y aquí se dice esquina. Antes se había dicho la piedra cabeza. Ahora se dice de nuevo que es una piedra cabeza. Pero cabeza de la esquina. ¿Por qué? Porque la piedra más importante, más poderosa, más grande, la que sostenía, no se colocaba en lo alto de un edificio, se colocaba en el cimiento. En lo alto de un edificio no había piedras, había un tejado. Las piedras de verdad grandes, nobles, importantes, estaban en la base, esas sostienen, se edifica sobre ellas. Pero dice una cosa, esquina. ¿Por qué? Las piedras más importantes siempre se ponen en la base, todo el mundo lo sabe. Cuanto más subes, son más pequeñas. Pero en la base, que están las más importantes, lo podemos ver en esta ciudad. Pueden ser los edificios de ladrillo, pero la base siempre de piedra, porque aquí en Alcalá había mucha humedad antiguamente. Entonces eso lo sabían, si ponían ladrillo se deshacía. Entonces, de todas las piedras de la base, la que más sólida tenía que ser era la de la esquina, porque es donde más golpes, impactos de carros, de todo tipo iba a haber. Y por una razón muy importante, porque el agua no corría por las cloacas, corría por las calles. Con lo cual, siempre era sabido desde antiguo que no en 10 años, ni en 20, ni en 50, ni en 100, pero al final la piedra de la esquina, como corrían torrenteras, se desgastaba. Por eso la piedra de la esquina tenía que ser especialmente más sólida. Y de las 4 esquinas, hay edificios con 8, 7, más esquinas porque era un perímetro regular, de todas las esquinas siempre había una, que era la que más erosión iba a sufrir del agua, cuando corriera como un río. Por eso se habla de la piedra angular, porque todos los edificios, tanto en Jerusalén como en esta ciudad, siempre había una esquina que era la que tenía que tener la piedra más grande. Una. Por eso es la piedra de la esquina. Piedra angular es piedra de la esquina. Aunque, repito, era tan importante esta piedra que el texto del Evangelio dice: la piedra que habían rechazado aquellos que construían ha llegado a ser la cabeza de la esquina. La cabeza de la esquina. Después, otro aspecto interesante. ¿Cómo se dice en griego eso? Kefalén gonías. Gonías. ¿Cómo se dice lucha en griego? Agón. De ahí viene la palabra en español agonía. La palabra agonía significa lucha, porque la persona está luchando por su vida. Entonces, fijaos cómo para un griego que escuchaba el Evangelio en su propia lengua, la palabra esquina hacía referencia a lucha.
Bien, es verdad que la etimología de esquina es rodilla, pero aunque la etimología es rodilla, sonaba a agón. Aquí tenemos sutilmente, pienso yo, un recuerdo de la pasión de Cristo. Esa piedra iba a ser muy golpeada, pero era sólida, era granítica. He hecho mi cara como el pedernal ante los que, recordad las palabras del profeta. Y por último, es curioso que este es el primer año que cuando siempre predique ya de la piedra angular, la piedra de esquina, hay otro tercer texto, Efesios 2:20, donde se dice, habla San Pablo, construido sobre la fundación de los apóstoles y los profetas, con Cristo mismo como, dice en griego, acrogoniaios. ¿Qué significa esta palabra? La piedra que está en la esquina extrema. También puede significar la más alta. La piedra que está en la esquina extrema, la más alta también. Jesús es eso. Jesús vuelve a hacer insistencia en el aspecto de fundación, de que es una piedra suprema. En la fundación. Después continúa San Pablo en el versículo 21. En él toda la estructura está juntada, unida y crece en un santo templo en el Señor. ¿Y por qué he querido fijarme en este versículo? Mirad, hay ahora mucha polémica con unas cuestiones de un sínodo que ha comenzado en Alemania. Debemos recordar que somos una iglesia, un santo templo en el Señor, que está unido. Nosotros no tenemos que atacar a nadie. Nosotros no tenemos que atacar a nadie. Nuestra misión solo es amar. Otros hay en la iglesia que tienen otras misiones, de juzgar. Incluso hay quien en la iglesia tiene la función de castigar. Hay hermanos nuestros que si no castigan, ellos mismos se podrían hacer culpables ante Dios. Decimos, no juzguéis y no seréis juzgados. Hay hermanos nuestros que su labor es juzgar, y si no juzgan, pecan. Pero nosotros no. Nosotros no. No castiguemos con nuestra lengua, no juzguemos con nuestro corazón. En él la entera estructura está juntada, unida y crece en un santo templo en el Señor. Nosotros aferrémonos a la fe, a la doctrina, a la ortodoxia, al magisterio de la Iglesia. Pero somos un templo. Nuestra misión es amar, es alabar al Señor, no juzgar. Muchas personas, ante las malas noticias, a veces se desasosiegan y reaccionan con ira y, bueno, en eso puede haber algo de santa ira, pero hasta la ira tiene que ser purificada. En el versículo 22 dice San Pablo, en el cual vosotros también estáis construidos juntos, espiritualmente, en una morada para Dios. Eso sí que es nuestro. Esa sí que es nuestra misión. Ser morada de Dios. Todos juntos y particularmente. ¿Qué me enseña a mí esta enseñanza, estos textos sobre la piedra de la esquina, la piedra que es cabeza, la piedra que es fundación y que a su vez
sobre él ha construido, ha puesto otras piedras y después otras y después otras. Me enseña que tenemos que estar unidos, que nadie puede creer ser una piedra más importante de la que es. Cada uno tenemos nuestra posición y cada uno debe hacer bien lo suyo. Pero no podemos las piedras querer empujar a otras piedras para que se salgan. No. ¿Cuántos hay que querrían hacer como Jesús con el látigo y echar? Pues debemos insistir en la Iglesia como construcción, como morada de Dios, la santidad de la piedra que es Jesucristo. Ya es mucho que nos preocupemos de nuestra alma. No envidio a los que tendrán que dar cuenta de una diócesis entera o de la Iglesia entera, aunque sea ayudando como los cardenales, aconsejando. La idea de la Iglesia como construcción, que es un templo donde mora Dios. Y entonces todo se ve claro, desde el amor y la caridad. La ortodoxia es necesaria, pero no el ataque no. Nada más, si mis palabras sirven para dar un poco de paz, cuando haya disensiones dentro de la Iglesia, me sentiré feliz, la paz, porque el edificio es estabilidad, es serenidad. Que la Santísima Virgen María, que ella siempre tuvo esa paz y esa palabra perfecta de ortodoxia y de amor. Madre de Dios, pero Madre de la Iglesia. Que ella nos enseñe a todos nosotros siempre a amar a todas las piedras de la Iglesia.